Soy María Belén Ruano Cuenca, tengo 67 años, soy de Albacete, nací allí y a los 3 años nos vinimos aquí a Almansa. ¿Cuándo y por qué empezaste a trabajar en el calzado? Pues empecé a trabajar en el calzado porque a los 13 años nos salimos, bueno, me salí del colegio, que todas de mi edad más o menos se salían, y entonces no te pedían currículum ni nada, enseguida te metían. Solo te pedían las tijeras y el babi y a trabajar. y nada, y así empecé. ¿En qué año fue? En el 67. ¿Cuántos años trabajaste en el calzado? En el calzado trabajé 9 años, desde los 13 hasta que me salí para casarme. ¿Qué proceso realizabas dentro de la producción del calzado? Pues lo que yo hacía era, empecé a coser forros, bueno, primero de ayudanta, con 2 maquinistas que hacían 2, empezar y terminar el zapato. Y luego ya me pusieron a coser forros, me enseñaron así poco a poco, y después ya a coser material y hasta que supe empezar y terminar un zapato. Pues sí, a nosotras las maquinistas, una vez que ya nos enseñamos a coser los forros, pues unión de piezas, empezamos a coser y a hacer pespuntes y después ya la unión de piezas haciendo el zapato, así. ¿Fuiste adiestrada y formada para manejar la máquina de parar? Sí, allí dentro de la fábrica. ¿Cuándo dejaste de trabajar en el calzado y por qué? Dejé de trabajar en el calzado porque me casé. A los 22 años lo dejé. Dejaste de trabajar en el calzado cuando tenías 22 años, ¿pero qué pasó después? Pues dejé de trabajar a los 22 años porque me casé y después pues seguí cosiendo en casa. Unos años, porque tuve a mis hijas, 2 hijas que tengo, y lo hacíamos así, porque también nos daban una dote, que era cuando nos salíamos de trabajar para que entrasen otras personas, y lo hacíamos así, la mayoría de las que en esa época estaba eso, porque luego eso desapareció y ya no lo daban. ¿Siempre trabajaste en el calzado desde casa? Si no es así, ¿por qué acabaste haciéndolo? Sí, siempre trabajé en casa, de que era soltera con mi madre y luego de casada yo sola en casa. ¿Fue una decisión personal o te lo sugirió la empresa? No, fue personal. ¿Tu salario era un ingreso extra que os permitía vivir más desahogados o era el único ingreso familiar? No, mi salario era extra, era pues un ingreso que venía muy bien a la economía familiar. ¿Cuál y cómo era tu espacio de trabajo? ¿Cómo era tu cuartico? Mi cuartico de soltera era en el mismo comedor que teníamos, porque era grande y lo teníamos en un apartado la máquina y allí lo hacíamos. Y luego de casada, pues yo tenía una habitación pequeña, que es donde dedicaba el trabajo. ¿Consideras que tu espacio de trabajo cumplía los requisitos para ser adecuado respecto a riesgos laborales? ¿Era un espacio bien ventilado? Sí, bien ventilado, sí, porque tenía sus ventanas y tampoco usábamos muchas colas ni mucho... Bien. En aquellos entonces, bien. Dices que a los cuántos años te casaste. A los 22. O sea que también de soltera trabajabas en casa, porque acabas de decir que trabajabas en el comedor. Sí, de soltera trabajaba en casa con mi madre, hacíamos el trabajo las 2. ¿Y además ibas a la fábrica? Sí. Eso no sí. lo has contado. Ah. Te lo he contado antes y ahora se viene. Pues sí, es verdad. O sea, te llevabas un saco a casa para seguir. Sí, sí, Cuéntanos sí. eso. Cuando íbamos a trabajar de las 7, por ejemplo, a la 1 y luego entrábamos a las 3 de la tarde. Pues yo me llevaba por la mañana, al mediodía, me llevaba el trabajo a casa, una bolsa con una partida de zapatos. Y mi madre la iba adelantando en casa. Y yo por la tarde, que salíamos a las 7, pues entonces de las 7 hasta la hora de la cena, pues estábamos terminando el trabajo que yo me había sacado. ¿Y tu madre trabajaba en la fábrica? No, mi madre en casa, mi madre estaba en casa. Pero ella de toda la vida ha trabajado en casa en la máquina que tenía. ¿Tu madre
Pues no lo sé, mi madre trabajó, es que, a ver, es una historia un poco, porque también trabajó de muy joven en la fábrica. Mi abuelo era encargado y mi madre entró a trabajar a esa fábrica, pero entonces no la dio de alta, mi abuelo. Como no la dio de alta, a la hora de jubilarse le faltaban cotizaciones y entonces después tuvo que irse a otro sitio a trabajar para poder cobrar jubilación. Así fue. Y en casa, sin embargo, pues trabajando siempre. ¿Y el cuartico de cuando estabas ya casada? Ese ya era un cuarto. Sí, era una habitación pequeña con su ventilación y yo allí lo dedicaba para coser. Tenía allí la máquina y hacía allí mi trabajo. ¿Y cuando era invierno abrías las ventanas para Sí. trabajar? Ah, no. Bueno, abrías para ventilar, pero todo el tiempo no, claro. ¿Y cómo era? O sea, tu cuartico, ¿a qué hora empezabas a trabajar? Pues es que lo hacía como es un trabajo de casa, pues te lo acomodas a las horas que puedes, porque tampoco fue continuado el trabajo, porque cuando mis hijas eran pequeñas, pues lo mismo hice un parón, luego volví otra vez a coger cuando vi que podía, y lo iba haciendo así, de esa manera, y trabajaba pues a lo mejor unas 4 horas o así diarias. ¿Pero te acuerdas bien de cómo te organizabas el tiempo? Sí, lo combinaba porque lo bueno de trabajar en casa es que te puedes ir a cualquier sitio y luego hacerlo a las horas que puedes. Entonces, pues lo hacía así. Yo llevaba mi casa para adelante, mis hijas, iba a gimnasia, iba a hacer lo que podía y después hacía el trabajo en casa. Y, por ejemplo, ¿trabajabas una vez las acostabas o a lo No, largo del día? no, tan tarde ya no, porque cuando ellas están en el colegio, pues tú aprovechas ese tiempo y haces lo que puedes y más. ¿Y tú empezaste entonces con la fábrica porque tus padres estuvieron trabajando en fábrica? Mi madre sí, ¿Tenías esa sí, referencia? sí, Una sí, sí, vinculación familiar, ¿no? sí, Incluso sí, sus familiares, sus sí, antepasados sí. eran Yo trabajé en la fábrica de unos tíos míos y trabajé allí los años que estuve hasta que me casé. ¿Y tus hijas? Mis hijas no, mis hijas son maestras las dos. Ellas no han trabajado en calzado. Pero cuando trabajabas tú en el calzado, ellas se adaptaban a tu tiempo, es decir, lo tomaban como algo normal. Sí, bueno, la verdad es que yo les dedicaba el tiempo a ellas y lo hacía cuando ellas no estaban, o sea que claro, porque con dos crías pequeñas tampoco puedes estar haciendo allí, no sé, a lo mejor algún rato, pero cuando ellas no estaban, que estaban en el colegio, es cuando aprovechaba el tiempo. O madrugabas, o si quedaba algo por terminar después de cenar cuando estaban ellas durmiendo, lo terminaba, y así. ¿Te llegaste a desvelar? No, no, como ya lo teníamos como una rutina y un normal, lo veíamos tan normal en aquellos tiempos, sí. Y en esos lapsos donde tú dejabas de trabajar porque priorizabas a tu familia, ya estando en casa, ¿era la fábrica la que te llamaba y te decía, ¿estás disponible? ¿O tú te contactabas con ellos para decir, que quiero volver a empezar a trabajar en Raíz? ¿Cómo era la dinámica? Pues yo me contactaba con ellos no te llamaban. Tú te buscabas el trabajo, pues donde sabías que había, y no había problemas entonces, enseguida te lo daban o te lo llevaban a casa, te lo recogían también. ¿Y siempre trabajaste para la misma fábrica estando en casa? Sí, ¿Siempre? sí. ¿Y quién te llevaba la faena? Pues la faena, había un encargado que se dedicaba con los coches a repartirla a las casas y de soltera me la llevaba yo misma de la fábrica a casa y luego la volví a entregar ya hecha. ¿Y cuando ya estabas casada, te la llevaban y también la recogían? Cuando estaba casada, sí, también la llevaban y la recogían cuando la tenías hecha y era así. ¿Y él mismo te pagaba? No, era la empresa. Pero el encargado te llevaba un sobre. Ah, claro, bueno, el encargado, el que llevaba el trabajo, luego te llevaba el sobre con el dinero, sí. ¿La empresa te daba capacitación en riesgos laborales o te proporcionaban información acerca con lo que estabas trabajando, de los posibles riesgos? La empresa nunca decía nada de los posibles riesgos porque, como más o menos tú lo sabías desde que estabas trabajando allí, nunca nos han dicho nada.
¿Sufriste alguna vez algún accidente estando en casa relacionado con tu trabajo? Yo nunca sufrí ningún accidente laboral en casa, nunca. ¿Eras consciente de los posibles riesgos de salud que podías padecer tú o tu familia por el contacto con los pegamentos tóxicos e inflamables? Entonces no éramos conscientes de que podíamos tener algún riesgo laboral en casa. No. ¿Qué tipo de trabajo realizabas? ¿Qué materiales y herramientas usabas? Pues materiales, pues la tijera principalmente, la maza para doblar el calzado y cemen y el pincel para ir engomando las piezas que había que doblar. ¿Y la máquina de aparar? Y la máquina de aparar, claro, por supuesto, la máquina. ¿Cuántas horas al día dedicabas al trabajo? ¿Cobrabas por hora o a destajo? No, por horas nunca hemos cobrado. Siempre hemos cobrado por las partidas que te has llevado, valían a tanto, pues cuando la tenías terminada, pues eso es lo que no me acuerdo ya lo que era. ¿Y al día dedicabas al trabajo? Al día dedicaba pues unas 4 horas o así. ¿Cuántas veces recibías faena en casa y qué plazos te daban para finalizarla? La faena que yo me traía a casa, no, a veces corría prisa y sí que la tenías que terminar, pero otras no. Si la terminabas en 2 días, pues no pasaba nada, que tampoco tenía que ser diario. ¿Tu familia te ayudaba a realizar el trabajo? ¿Te ayudaba en algún momento o lo hacías tú sola? Mi familia me ayudaba cuando era soltera, que era mi madre, pero en casa yo sola lo hacía, sí. ¿Cotizabas o era economía sumergida? Era economía sumergida. ¿Y te has podido jubilar? No me he podido jubilar. ¿Consideras que te ha beneficiado o perjudicado personalmente trabajar desde casa? Pues yo creo que me ha perjudicado por el motivo de que no me he podido jubilar. Por ese motivo sí, porque los 9 años que coticé no me han servido de nada. ¿Cómo te sentías trabajando desde casa física y psicológicamente? Pues yo me he sentido siempre muy bien, lo hacía muy a gusto y nunca he tenido, muy bien, sí, lo hacía cómodamente. ¿Nunca has padecido estrés o te has sentido sola o triste o deprimida por estar en casa? Nunca me he sentido triste, te ponías la radio y a trabajar. ¿Y nunca has sufrido problemas de salud derivados de tu trabajo? O sea, hablo de esto porque, claro, si tú has padecido algún problema de salud, no podías cogerte la baja, me refiero a dolores de huesos, columna, articulaciones, problemas circulatorios. Pues nunca he tenido problemas en aquellos entonces, los problemas vienen ahora, ahora es cuando se notan, pero bueno, es normal. ¿Cuál es la impresión general que sientes cuando recuerdas el tiempo que trabajaste desde casa? O sea, si tú piensas en esa época, Sí. ¿qué sientes? O sea, ¿son recuerdos felices? Sí, yo cuando trabajé yo iba muy a gusto y a mí me gustaba mi trabajo y nunca me ha costado ni he dicho por qué habré hecho yo esto y al contrario, me gustaba mi oficio, sí, sí. ¿Y cambiarías algo de esa época de tu vida trabajando desde casa? Pues cambiaría el haber entrado a una empresa después de haber trabajado, después de haberme casado. Sí, eso sí, porque por el motivo de la jubilación, está claro, porque no nos reconocen los años que hemos estado trabajando, cotizando, me refiero. A lo mejor una solución hubiera sido buscar una media jornada, que no sé si existe en fábrica, una media jornada en fábrica. Sí que, pero no lo pensé, yo en mi caso no lo pensé, lo hacía cómodamente en casa y no lo pensé. ¿Consideras que tu trabajo era precario laboralmente? ¿Lo percibías como ilegal o explotación laboral en ese momento? Pues en ese momento no, porque como era lo que había, pues te adaptabas y ya está, no sé. ¿Alguna vez exigiste tus derechos laborales a tu jefe o encargado o acudiste a sindicatos? No, nunca he ido a ningún sindicato a protestar ni nada porque lo veíamos bien. ¿Deberían reconocerse vuestros derechos laborales y los años cotizados que os pertenecen? Por supuesto que nos deberían reconocer los años que hemos trabajado, porque si yo he trabajado 9, pues arreglado esos 9 años,
pues lo que me corresponda, yo creo que es lógico que deberían de dárnoslo. ¿Y legalizar de alguna forma mostrando evidencias del trabajo que habéis hecho en casa, que os cuente como cotización? Pues el trabajo que hemos hecho en casa es que yo creo que eso no se puede contar y no se puede demostrar los años que hemos trabajado, creo yo, no sé. ¿Qué se siente al haber trabajado toda la vida y aportar a la economía familiar y ahora ser dependiente económicamente al no tener la posibilidad de percibir pensión de jubilación? ¿Qué se siente? Pues se siente mucha impotencia de ver que no reconocen el trabajo que tú has hecho cotizando, porque en otros países pues tantos años has trabajado, tanto te pertenece, pues tanto te dan, pero aquí es que nada, nada de nada, por ningún sitio. ¿Y personalmente, o sea, te sientes dependiente, o sea, al no poder manejar tu propio ingreso? Pues hombre, me gustaría tener mi propio ingreso por ese motivo, de sentirme yo dependiente, no de mi marido, porque vivimos de la pensión de él, de lo que le ha quedado. ¿Crees que actualmente las empresas de calzado de Almansa siguen derivando trabajo a las casas? Las empresas de Almansa siguen derivando trabajo a las casas, sí, sí, eso se sigue. ¿Conoces a alguien que lo haga actualmente y por qué crees que lo hace a pesar de que sabe perfectamente que vulnera sus derechos laborales? Pues yo conozco algunas amigas que aún siguen haciéndolo y sí que lo reconocen, pero como ya son mayores y tampoco los años que les queda por trabajar van a cubrir esos años de cotización, pues siguen haciéndolo en casa. ¿Cuáles crees que serían las posibles soluciones que podrían beneficiar legalmente a las zapateras que trabajan desde casa? O sea, ¿habría alguna forma de legalizar o que se pueda cobrar estando desde casa? Que también se puede, o sea, si tú te haces autónoma o se hace un tipo de contrato domiciliario, puedes cobrar y que eso conste y cotizar en tu historial laboral. ¿Cuál crees que sería una solución? Pues la solución trabajando desde casa sería pues haciéndote autónoma para poder cotizar. ¿Y crees que se da cuenta? Porque estamos hablando de 300 euros al mes. Pues ahí está, que a ver cómo lo haces eso, que tendrías que trabajar muchas horas o formar una pequeña empresa tú para poder hacerlo, creo yo, no sé de qué manera. Sí, hay quien habla de formar cooperativas. Eso es, formando una pequeña cooperativa, pues quizás que sí, pero eso ya depende. ¿Cuál crees que es el futuro del calzado español y almanseño? ¿Hay relevo generacional o ya no hay gente preparada? Pues el relevo es que no hay gente preparada como antes, que nos enseñaban desde las propias casas y ya entrabas a la fábrica pues con esa idea y ya sabiendo un poco. Y hoy en día, como no se hagan cursos que se están haciendo para enseñarlas, pues desde casa ya cada vez menos. ¿Te gustaría añadir algún punto que no hayamos tratado, algo que te venga, alguna anécdota, algo que durante la entrevista se te haya ocurrido y dices, ay, me gustaría contarlo pero no viene a cuento? Pues nada, mira, por ejemplo, San Crispín se celebraba mucho en aquellos años, todos los años pues nos íbamos por ahí a comer y se celebraba. Y poco a poco yo creo que eso ha ido desapareciendo y ahora ya, no sé si a lo mejor pasa hasta desapercibido ese día, siendo el patrón de los zapateros. Ya está, hemos terminado. Gracias por tu historia. De nada, a vosotros. Bueno, ¿has disfrutado? Bueno, no sé si lo he hecho, he dicho lo que... Conejillo de India lo hemos hecho 3 veces. Luego tú cortas, tú sacas un trotico solo, no hace falta sacar más.